nosotros estamos lejos, los emergentes y los fronterizos. Sí, señor. Que esa categorización la daba esos grupos financieros mundiales, a lo cual hay que tener mucha creencia. Y que habíamos quedado en que 2009-2017 éramos fronterizos, 2017, 2018-2019 incluidos, habíamos quedado en la categoría de emergentes. Y ahora por esta categorización volvemos a la categoría de, todavía no lo dijeron, lo van a decir en junio, siempre se evalúa esto en junio, volvemos a la categoría de fronterizos. Fronterizos porque tenemos solo 3 empresas, Globan, YPF, y ya me olvidé la otra también, 3 empresas de las 9 que estaban antes, que cotizaban en bolsa a nivel mundial. Ahora solamente hay 3 que tienen solo el 30% del PBI nacional, que es poquísimo para poder cotizar, y por eso la categorización de fronterizo. Por otro lado, tenemos complicaciones con las reglas de juego jurídicas, financieras, pero sobre todo institucionales, y algo referido a los capitales, que es el control de capitales. Por lo tanto, nadie quiere venir a invertir acá en términos de países fronterizos. Nuestro control de capitales y nuestra institucionalidad es muy baja. Espero que cuando ustedes sean grandes puedan remontar esto, no solo para nosotros, y en un momento pensaba que era bueno para mis hijos, pero no le tengo más esperanza a mis hijos, pero sí para mis nietos, que en cualquier momento ya voy a tener nietos, en cualquier momento. No pierdo las esperanzas de que alguno de mis 2 hijos Te haga abuelo. alquile vientres o me haga abuelo, qué sé yo. ¿Eh? En cualquier Pero momento tenés que dejar la casa y te vas a un departamento, Ricardo. no, yo quiero nietos, mi señora también. Ojalá tuviésemos un par de nietos que hinchen las bolas un rato acá. Te Pero, llevo los 2 chicos míos una semana. no, te digo que ya lo pasé yo a eso. Ahora quiero nietos, no quiero hijos. Pero también hay una cosa, me preocupa porque mi señora dice que no quiere niños chinos. Porque viste que cada 3 niños que nacen, uno nace chino. Dice, yo no quiero niños chinos. Bueno, había que entenderlo, ¿no? Está bien, no nos vamos a poner a explicar todo eso. Vamos a seguir con lo que es periodo de... Bien, habíamos visto el otro día, el martes, eh, habíamos visto, pero aún así aclarando lo de los chinos, ahora pueden tener 3 hijos los chinos. Antes podían tener 2 como máximo, desde el 75 al 2010 era uno solo, y ahora han vuelto a tener la posibilidad de tener 3 por familia porque se están volviendo un país demasiado joven, se le están muriendo muchos los viejos. Son todas cuestiones estadísticas de control demográfico. Bien, nada. Métodos dinámicos. Mis hijos me hacen callar a veces porque no les gusta que hable. Métodos dinámicos. Habíamos visto los métodos estáticos. Uno de los métodos dinámicos, a ver qué me pone, sí, ahora sí, sí, tal cual. Pero los chinos usaban barbijo antes que nosotros. Vos sabés que en el 2015, eh, dando vuelta, bueno, siempre, pero más aún en esa época se veía mucho más. ¿Por qué usaban barbijo? Entonces yo le pregunté en mi bruto inglés que tengo, a lo cual mi señora se reía y como que me cargaba así como una semana seguida por mi bruto inglés. Pero me contestaron los chinos, en su también inglés complicado. Ellos no se cuidan, no cuidan a los otros con los barbijos. 2015 me dijeron esto. No cuidan a los otros con los barbijos, sino que se cuidan ellos mismos de estos propios virus. O sea, de mis virus se cuidan. ¿Eh? Ojo, el concepto de que cuidarse, ellos se ponen el barbijo para cuidarse de nosotros, no para no contagiarnos. Bueno, bien, volvamos a esto. Estábamos parados en que teníamos rentabilidad nacional y comercial. Estábamos viendo la comercial, la rentabilidad que le gusta al inversor, con su tasa de inversión. O sea que el inversionista va a decir, che, yo quiero una tasa de rentabilidad, a la cual le sumaba una tasa libre de riesgo y algunas cosas más,
y me decía, hoy quiero tener un 25% de rentabilidad. No sé, es poquito, pero bueno, ponerle un 25% de rentabilidad sobre algunos sectores económicos. Bien, esta tasa de rentabilidad en los métodos estáticos se comparaba con la tasa de rentabilidad simple del capital social, la tasa de rentabilidad sobre la inversión total, etc. Pero aquellos métodos tenían un año normal solamente, no veían la vida útil completa del proyecto y veían indicadores estilo foto de un solo año. Y de hecho, el periodo de recuperación de capital también estaba dentro de los indicadores que hacían los métodos estáticos. Lo que pasa es que ese periodo de recuperación de capital calculado en los métodos estáticos solo me sirve cuando estoy haciendo un estudio de previabilidad, porque la dispersión de datos es relativamente parecida a un 20%. Pero cuando estoy haciendo estudios de viabilidad, como ahora, necesito un periodo de recuperación actualizado. Entonces, ahí tengo ya una diferencia. Y de toda la vida útil del proyecto, ahí tengo la segunda gran diferencia. El valor actual neto, habíamos dicho que era diferente a otros valores que calcula el Excel y a otros valores que calculan otros valores financieros, y lo vamos a llamar BAN nosotros, por ahora. El periodo 0 no se actualiza, no se actualiza. Yo actualizo del 1 en adelante. Esto me va a hacer acordar que todas las inversiones se colocan el 1 de enero del año que yo estoy en construcción o en desarrollo. Que para ustedes, ese 1 de enero, 1 del 2021, va a ser el desarrollo del proyecto. Ya lo tenemos como pauta. Ese 1 del 2021 es donde el inversor pone el primer valor de inversión. Le seguirá sumando durante el año o lo pondrá después el 1 del 22 más valores. Entonces, estos métodos dinámicos también hablan del BAN y del TIR, tasa interna de retorno. El método de BAN y TIR van juntos. Ahora vemos, van juntos. El periodo de recuperación actualizado habla también de una balanza, cada vez me sale más derechita, que va poniendo el primer año, la inversión del primer año, y lo trata de nivelar con las utilidades más depreciaciones del primer año. Al segundo año pone la inversión del segundo año y lo equilibra con utilidades más depreciaciones del segundo año. Al tercer año le pone inversiones del tercer año y lo equilibra con utilidades más depreciaciones del tercer año, pero con el valor actualizado de cada una de esas, tanto inversiones del segundo año como inversiones del tercer año, hasta que se equilibra. Y digo yo entonces, ese periodo que se equilibró es el periodo de recuperación de capital. ¿Me interesa saber cuándo recupero el capital? Sí. Al inversionista le interesa la recuperación de capital. ¿Cuándo es bueno? Y esto anótenlo porque no está por ahí, vayan tomando alguna nota por ahí de algunas cosas. Para no leer tanto de los libros o tener orientación que leo en los libros. Periodo de recuperación de capital en el año 2018, en un sistema, o en el año 2012, en un sistema casi sin pandemia, sin sectores de pandemia, sin esta eventualidad que pasa en el 2020 y en el 2021 y en el 2022. Se pensaba que un periodo de recuperación de capital estaba en el término del 60% y entre un 40 y un 60% era de la vida útil total del proyecto, entre el cuarto y el sexto año era bastante admisible, más llegando al cuarto. Cuarto, quinto año se consideraba que el proyecto tenía buen periodo de recuperación de capital. Hoy, en plena pandemia, el análisis del periodo de recuperación de capital no tiene un parámetro que me esté relacionando como en el 2010, 2011, 2012, que decíamos, si recuperamos entre un 40 y 60% de la vida útil de un proyecto, vamos a andar bien con el periodo de recuperación de capital. Al inversionista le va a gustar la idea. Hoy no lo tenemos así.
Por lo tanto, ese análisis va a ser en el conjunto total de todos los otros indicadores. Cuando este periodo de recuperación me va a dar un valor y yo lo analizaré en el conjunto de los otros indicadores. Valor actual, el otro indicador importante que va de la mano con el TIR, tasa interna de retorno, ahí vemos qué son las dos cosas. El VAN es un valor que me dice el inversionista, me pide el inversionista, ¿no? Me dice una tasa interna, una tasa del inversionista del 25%, como decíamos recién, y si yo logro poner tasas en un eje y pesos en el otro de recaudación, voy a poder poner todos los VAN entre dos cosas: la diferencia de corriente de liquidez ingresante y egresante, corriente de liquidez neta. Cuando yo puedo calcular la corriente de liquidez neta de un proyecto en un flujo de fondos, y desde la fase operativa, el VAN es un valor operativo. El VAN es un valor que funciona con corriente de liquidez. Cuando tengo entonces la corriente de liquidez neta para poder calcular un flujo de fondos desde el estilo de vista productivo, el VAN tiene mucho que ver con lo productivo, mide la gestión productiva y la gestión de ingreso y egreso, se mide en términos de compra y de venta, compra de materia prima y venta del producto. Entonces, para una tasa TI, que es la que me pide el inversionista, en algunos libros aparece TR como la tasa de referencia. La TI y la TR son la misma, es la que me pide el inversionista. A lo mejor, para esta tasa de referencia que me pide el inversionista, el VAN tenía un valor positivo. Porque el VAN puede tener un valor positivo, entonces genera valor. Un valor igual a 0 significa que para esa tasa que me pide el inversionista, el VAN recupera el capital invertido y no genera otro valor. Y un VAN puede ser con valores negativos, por lo tanto, un VAN negativo para la tasa de referencia lo que me está indicando es que no solo no genera valor, sino que ni siquiera recupera lo que se está invirtiendo en términos de inversiones para recuperarlos con capital genuino, no con patrimonio. Yo puedo recuperar inversiones con patrimonio y me quedo sin empresa, porque me como la empresa. Eso es lo que a veces dicen, está vaciando la empresa, es porque se está comiendo su propio patrimonio. Por supuesto, a veces son estrategias reales, pero en este caso, el VAN que me dé positivo genera capital, voy a decir que está interesante. Cuando es igual a 0, solo recupero lo que pongo. Cuando es menor que 0, a esa tasa que me pide el inversionista, no está generando una corriente de liquidez neta que me dé ganancia, sino que me está generando pérdida. Ahora bien, se pensaba que el VAN era un valor estático. Esto se pensaba ya 2001, 2002, se pensaba que era un valor estático, que tenía que ver solamente con las tasas, con los valores productivos y con la interna del proyecto. Luego, con el tiempo, se dijo que no. Entonces, para tasas menores que la que me pide el inversionista, hay otros valores de VAN, y digo, para una tasa 0 también hay un valor de VAN. Para tasas mayores del inversionista tendré también valores de VAN, y para una única tasa que me dé el VAN 0, a esta tasa la llamo TIR. A esta tasa la llamo TIR. Es la que hace que el VAN sea igual a 0. A ver. Pero este VAN que me dio positivo acá, el otro VAN que a una tasa mayor también me dio positivo, pero menor valor que anterior. Este VAN que también me da positivo a la tasa del inversionista. Este VAN que me da también positivo y el VAN que me da ese 0, me generan una curva. Esa curva habla de la flexibilidad del VAN. Habla de que el valor del VAN es un valor flexible. Primer valor interesante para poder hacer un análisis. El valor de flexibilidad. Es como una caja de cambios. Cuando el VAN es flexible es importante. Y cuanto más flexible, mejor. Porque tiraría las tasas de referencia mucho más lejos. Pero también esa flexibilidad es por valores internos.
pero también el BAN es volátil. Y uno habla de variables volátiles cuando la volatilidad de una variable interna es provocada por valores externos al proyecto. Entonces la volatilidad del BAN ya no pasa por valores internos, sino por valores externos. Entonces, tengo que ver que lo que pensábamos hasta el 2001, 2006, 2007, con las crisis que se fueron produciendo en ese momento, hablaban de un BAN estático, de un solo valor, de que no tenía por qué moverse por valores externos, ni siquiera internos, o que los internos los podía medir. Ahora tienen otras variables, y variables fuertes. ¿Qué buscamos? Primero, que a la tasa de referencia el BAN nuestro sea positivo. Y que buscamos que la diferencia entre la tasa interna de retorno y la tasa de referencia del inversionista sea la distancia esa lo mayor posible. El mayor valor de datos. ¿Y qué buscamos? Que el BAN sea lo más flexible posible. Que tenga la mayor distancia entre el 0 y el TIR. ¿Por qué? Aunque sea petizo. Digo, a ver, aunque sea en estas condiciones. No así, mira. Este BAN del proyecto A, si bien tiene valores altos de BAN, tiene poca flexibilidad en tasas. Una pequeña variación de las tasas que me pide el inversionista ya me hace llegar a la tasa TIR. En cambio, el otro BAN, con valores de ganancia más pequeños, llega a la tasa de referencia del inversionista y llega a la TIR mucho más lejos. Tengo mayor posibilidad de trabajo con las tasas. ¿Y qué son las tasas? ¿De qué tasa estamos hablando fundamentalmente? De la relación que hay entre la tasa TIR y la mayor tasa posible para pedir préstamos. Si la tasa de préstamo es mayor que la TIR, no voy a poder pagar el préstamo. Lo voy a poder pagar solo con desarrollo, comiéndome capital y comiéndome patrimonio. Lo voy a pagar no con utilidades netas, sino con capital y con patrimonio. Cosa que obviamente hace que la empresa año por año vaya perdiendo patrimonio. No queremos empresas que pierdan patrimonio. No queremos empresas que pierdan capital de inversión, sino que generen lo suficiente para tener su propio capital para pagar sus inversiones y su desarrollo de préstamos. Si no, tengo que definir una empresa que no tenga préstamos. Y eso hoy en la actualidad no es concebible en las pautas financieras y en el contexto económico que se vive. Por lo tanto, la tasa de referencia del inversionista, la TI, tiene que estar lejos y bien lejos de la tasa de referencia de TI. Cosa de cualquier variación en políticas económicas que me aumente las tasas, el TIR lo tenga bien lejos. Para que yo tenga posibilidades y bien lejos se habla de 7 puntos, de 10 puntos. No estamos hablando de 1%, 2%. No, si no tengo lugar de margen de trabajo. En 5 puntos se me cae la empresa. Ese es el criterio del BAN y después vamos a hacer más ejercicios, pero pensando en este criterio, ¿no? El BAN también me sirve para comparar proyectos. Entonces vamos a tener que analizar proyectos que tienen este desarrollo entre valores de BAN y de tasas, proyectos que tienen este desarrollo de valores de BAN y de tasas. Y bueno, entre estas tasas que son iguales a valores menores que tasas, yo voy a pensar que es preferible elegir el proyecto A antes que el proyecto B para tasas de esa referencia. Para tasas de esta referencia, hasta este valor de referencia, elijo el proyecto A que el B, porque el A tiene mayor BAN y tiene un TIR, que es este valor, TIR del proyecto A, que está lejos de la tasa de referencia. Aunque el TIR del proyecto B es esta tasa, este TIR del proyecto B lo voy a analizar de esta manera. Para tasas que me voy acercando entre la referencia y
TIR de la, voy a elegir el proyecto A porque tiene mayor, perdón, sí, el proyecto A porque tiene mayor TIR. Está bien, el proyecto B es, lo estoy leyendo. Voy a elegir el proyecto B porque tiene mayor TIR y tiene mayor VAN. Y para valores que estoy aquí, voy a elegir el proyecto B, por más que tenga un valor chiquito de ganancia, de VAN, y un valor también pequeño de flexibilidad ante la TIR. Pero lo tengo que elegir si no me queda otra comparación. Eso en términos de proyectos que son comparables en tecnología, en desarrollo, en cantidad de empleados que tiene la empresa, en empresas parecidas, no necesariamente igual, y que trabajen sectores parecidos. Los sectores alimenticios se comparan con sectores alimenticios. Un textil lo puedo comparar con un constructivo. Escuchen lo que digo. Un textil lo puedo comparar con un constructivo. Si ustedes se fijan en esos sectores, la variabilidad que tienen en el PBI es parecida. Se mueven en forma parecida. Bueno, así pienso. Pero ¿qué ocurre con proyectos que tienen igual inversión? Ahí la comparación ya es diferente. Con proyectos de igual inversión trato de buscar los VAN que sean más grandes. Con proyectos que tienen inversiones diferentes, existe un indicador que se llama R-VAN, que compara proyectos de distintas inversiones. Tengo el proyecto A, que invierte ese valor, el proyecto B, que invierte este valor, el proyecto C, que invierte este valor. Todas las inversiones son primero distintas y después poco comparables. Una es 1000, la otra es 10, la otra es 100. Poco comparables entre sí. Entonces se trabaja con el R-VAN. El R-VAN es la relación del valor actual neto. En el numerador habla de las corrientes de liquidez neta de cada proyecto. Y también actualizado para toda la vida útil del proyecto, que así trabajan todos los indicadores dinámicos para toda la vida útil del proyecto. Actualicen toda la corriente de liquidez. Y como denominador, la actualización de todas las inversiones año por año en toda la vida útil del proyecto. El VAN que me dé más grande de cada proyecto es el VAN que yo voy a elegir en la comparación. Un VAN más grande significa un denominador mucho más chico y un numerador mucho mayor. Traducido, estoy hablando de menor inversión, de todos los proyectos van a tener menor inversión, y mayor VAN. Por lo tanto, el R-VAN me está comparando proyectos que primero son positivos, porque busco R-VAN mayores que 0, a lo sumo iguales. Me compara mayor cantidad de VAN positivos y menores inversiones a lo largo de la vida útil del proyecto. Por lo tanto, condición ideal. Gano más e invierto menos. Esa es la relación de VAN cuando hablo de muchos proyectos que son comparables entre sí y de distintas inversiones. Cuando tengo proyectos comparables entre sí de inversiones parecidas, el VAN me alcanza para poder elegir cuál de los dos me conviene. Aunque con un criterio conservador, yo siempre calcularía el R-VAN de cualquier proyecto, porque la relación me va a dar la menor inversión posible y hoy eso es muy importante. ¿Ya hablamos de cómo calcular la tasa interna de retorno? No. La tasa interna de retorno es un valor que lo calcula el Excel, es el valor que me hace 0 al VAN y es el máximo valor a lo cual yo puedo calcular una tasa de referencia del crédito. Esta es la mayor tasa posible para calcular un crédito. Y comparado con la tasa del inversionista, el criterio del VAN es, primero, en la flexibilidad del VAN, en función de las tasas, la distancia que hay entre el VAN y la TIR sea lo mayor posible. O sea que
la tasa del inversionista tiene que ser mucho menor que la tasa TIR. ¿La calculo nuevamente a la TIR? Sí, se calcula y rápidamente. La fórmula que está en el Excel de TIR es TIR. La fórmula que está en el Excel del BAN no es BAN, es valor neto presente o valor neto actual. Esto es lo que me calcula el Excel. Pero el TIR, la tasa TIR en el BAN, en el Excel digo, es la misma tasa TIR que estoy mirando acá. Esta TIR es la misma que esta. Este BAN no es el mismo BAN que este. No es el mismo BAN que este. El criterio del valor neto presente o valor neto actual, que está en muchos libros, uno lo confunde con el valor actual neto, pero no. El valor neto actual en un periodo actualiza el primer periodo, como si la inversión se hiciera el 31 de diciembre del año que yo estoy trabajando. Ténganlo bien en cuenta, aclárenlo esto, copienlo por ahí. ¿Actualiza el segundo periodo? Sí, estoy de acuerdo, el segundo periodo se actualiza. ¿El tercero también? Sí, también se actualiza. Pero el BAN, ¿qué hace? El BAN dice, periodo 0, pongo plata, pongo inversión, no se actualiza. Periodo 1, sí se actualiza. Periodo 2, sí se actualiza. ¿Cuántas veces actualicé en el BAN? 3. Inversión, no se actualiza, periodo 1, periodo 2. ¿Cuántas veces actualicé con el valor neto actual? 1, 2 y 3 también. Pero la diferencia es distinta. Uno, pienso que es el 1 de enero del año que estoy colocándolo, el otro pone la plata el 31 de diciembre. Uno piensa que es un método contable, mientras que el otro piensa que es un método productivo. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí porque estamos todos dormidos o sí porque estamos bien? Fue medio rápido, profe. ¿En serio? ¿Y por qué no me dijiste antes? O yo soy un tipo de lo que no se puede hablar, que mirá la cara de ese. Estaba tomando nota de todo lo que decía, profe, y ya me perdí. Profe, esto es más o menos la misma base que creo que habías visto en economía, ¿puede ser? ¿O Sí, es cambia? lo mismo. Yo no inventé nada. Sí cambiamos los criterios, a lo mejor, porque no es lo mismo calcular un criterio económico que un criterio de evaluación. Pero concepto, el mismo. Ah, ok, ok. Yo me acordaba de, bueno, porque justo le rendí esa, de que habíamos visto el gráfico de eje cartesiano con el BAN y el TIR y la relación que existía cuando cruzaba el eje de las X, por eso preguntaba. Sí, 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 es lo mismo. Sí. Profe, ¿podría explicar lo último de por qué es contable o productivo? Bien, a ver, porque viste cuando, y esto es una estrategia que también les cuento a ustedes de estudio. Yo en la clase también hago así. Cuando estoy en el pizarrón y tengo una diapositiva que es parecido a esto, digo, borro. Y borro todo. ¿Sí? Eso es una V. Una V me sale. Eso es una V corta. Nada más que la patita se había hecho muy larga. Este BAN no es el mismo que este BAN. Borro todo porque cuando el criterio es de borrar todo es aprender. ¿Dónde me quedé dónde me quedé con el pensamiento que estaba razonándolo? Y no sé. Y cada uno se pudo haber quedado en lugares diferentes, ¿no? Si lo razono con lo que ya vi y con lo que estoy viendo, ese razonamiento va a continuar en la misma línea de pensamiento y va a cometer el mismo error o se va a olvidar en el mismo lugar. Entonces lo tengo que razonar borrando y haciéndolo de vuelta, porque empiezo a pensar de cero. Técnicas de estudio. Y sobre todo técnicas de estudio en términos racionales, ¿no? A veces cuando uno habla de racional, habla de un concepto en un sentido. Y a veces también ustedes tienen que aprender a jugar con su propio desarrollo de pensamiento lateral. Porque cuando ustedes estudian, yo, qué sé yo, a veces en la clase me ponía a hablar un poco más de otras cuestiones. Acá tiro alguna cuestión de fuera de la materia para después volver a traerlos y que el pensamiento lateral cuando se me fue, cuando vuelva, esté pensando mejor en la posición donde estoy. ¿Sí? A veces tiene ese sentido lo que hago.
El bank, digo que es productivo porque piensa en valores netamente productivos. Toma la vida útil de todo, habla de corriente de liquidez entrante y saliente, ingresante, egresante, pero de valores de producción. Habla de que en el periodo cero, cuando se hacen las inversiones, no se actualiza. Y si actualizo el primer periodo. Quiere decir que el primer periodo va a tener exponente -1, mientras que el periodo 0 va a tener exponente 0, por eso no lo voy a actualizar. El periodo 2 va a tener exponente -2, y lo voy a actualizar 2 periodos para traerlo hasta acá. El periodo 3, ¿cuántos periodos van? Ya van 4, 0, 1, 2, 3. Por eso es productivo. Cuenta la inversión el 1 de enero. 1 del 1. En cambio, el BAN o el BNP, valor neto presente, el periodo 0, que empieza el día que yo puse la inversión del 1 de enero, no lo tiene en cuenta y piensa el contador que puso la plata el 31 de diciembre. Por lo tanto, actualiza este periodo. El periodo 2, entonces este periodo queda a la -1. El periodo 2 lo actualiza también a la -2. El periodo 3 lo actualiza a la -3. El periodo 4 lo actualiza a la -4. Si tengo que tener como contador. Y como contador empieza a contar de 1, no de 0. ¿Y cuántos periodos en términos contables vi? 4. ¿Y cuántos periodos en términos productivos vi? 4 también. 0, 1, 2, 3. Y contables arriba, 1, 2, 3, 4. También 4. Uno empieza a contar del 0, el otro del 1. Esa también es otra diferencia. Fíjense en otra cuestión de lo que les dije. No solo lo expliqué diferente, sino que le puse otra lógica de explicarlo. Antes no había dicho esto que dije con los contadores. Con los contadores menos I y de I que cuenta de 1 a 0. De 0 o de 1 en adelante. ¿Se entiende? Digo como para ir pensando. Bien. Ahí vamos. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí, profe, gracias. En realidad no tiene por qué agradecer. Yo le digo a los profesores con los que trabajo, a veces capacitándolos, que la función del profesor termina cuando el alumno aprendió. Si no aprendió, también no mereces tu sueldo. Y la verdad que a veces en la secundaria nos pasaba. Che, los profesores nos daban clase y se iban. Y la preocupación del profesor tiene que ser, cuando el alumno aprenda, yo voy a estar merecedor de mi sueldo. Si no, es decir, la función mía es que ustedes aprendan, no que yo enseñe. La verdad yo me creo que algo sé. Guillermo algo sabe, Vicente algo sabe, algo. Hay gente que sabe muchísimo más que nosotros. Y algo sabemos también de la práctica, pero algo. ¿Qué importa lo que sabemos nosotros? Si el tema es que ustedes aprendan. El mayor problema de preocupación nuestra es que ustedes aprendan. Entonces no tienen que agradecer. Yo les agradezco que estén del otro lado. En serio, les digo a veces. Bueno, tasas internas de retorno. Si esto es 10 años de periodo, que es así como se calcula en 10 años, los contadores van a ser 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va a tener un polinomio, si quiero hablarlo en matemática, va a tener un polinomio de grado 10 con 10 raíces, que a mí me interesa solo el primer valor de TIR, porque después de ese polinomio, la empresa, lo haría en línea de puntos en el pizarrón, la empresa desapareció, se fundió, no existe más, no puede pagar más nada. Y si puede pagar es con acreedores y con quiebra. Entonces, acá también comparo los proyectos. La TIR me compara proyectos. ¿Cómo compara proyectos? Yo voy a tener distintos valores de BAN del proyecto A, del BAN del proyecto B, del BAN del proyecto C, porque en general los inversores como que van buscando muchos proyectos y hacen portafolio de proyectos, cartera de proyectos. El BAN del proyecto A, siempre voy a buscar BAN positivos, los mejores BAN, pero bueno,
resulta que estos proyectos, el A, el B y el C, tienen inversiones parecidas, comparables, inversiones comparables. Entonces, si las inversiones de los proyectos son comparables entre sí, voy a buscar la de menor inversión y la de mayor bank. Por lo tanto, voy a calcular el R-bank del proyecto A, del B y del proyecto C. Pero también estos inversores tienen, si bien busco de todas las bank, de todos los R-bank, el mayor, por lo tanto, estoy buscando la menor inversión, ¿sí? La menor inversión. No sé cuál es la menor inversión, pero estoy buscando que el R-bank sea el más grande posible para que la inversión sea la menor posible. Ese es el criterio. Pero resulta que ahora aparece la TIR con mayúscula del proyecto A y la TIR con mayúscula del proyecto B, la tasa interna de retorno de cada uno de los proyectos. Esta y la TIR del proyecto C, que yo estoy comparando para ver cuál elijo. Porque a lo mejor estos proyectos son de productos similares, de productos sustitutos, o de productos que están en otro sector de inversión que no tienen nada que ver con uno ni otro, ni siquiera son complementarios. Pero el inversionista me dice, analízamelo a esto porque yo quiero saber cómo voy a invertir. La TIR del proyecto A tiene que estar lo más lejos posible de la tasa de referencia que me da el inversionista de ese proyecto. La TIR del proyecto B tiene que estar lo más lejos posible de la tasa de referencia del B. Y lo mismo pasa con la tasa de referencia del C, que tiene que ser más chica, digo lo mismo, ¿no? que la TIR del proyecto C. Resulta que una combinación de todo esto me va a dar la idea de qué busco y cuál de los tres proyectos A, B y C me conviene. Busco proyectos que tengan el mayor BAN, que tengan la menor inversión, que tengan el mayor RB y que tengan más lejos la tasa de referencia TIR. Vamos de vuelta. Busco proyectos que tengan el BAN más alto, la inversión más chica, el R-BAN más alto y la tasa de referencia lo más lejos posible de la TIR. ¿Sí? ¿Está? Ahora vemos cómo jugamos con cada proyecto. ¿Se pueden modificar estos indicadores? Sí. La respuesta tiene que ser muy grande, sí. Porque primero la TIR y el BAN van juntos. Y como el BAN habla de una sumatoria de corriente de liquidez actualizadas, el factor de actualización es 1 más la tasa de referencia del inversionista elevado a la menos I, ¿no? Y el I cuenta de 0 a n periodos. Lo que yo puedo modificar son las corrientes de liquidez. Voy a ver cuáles son las variables sensibles de esta corriente de liquidez y para poder modificarlas. ¿Qué son las variables sensibles de un proyecto? Primero tengo que estudiar el proyecto muy bien y muy fino y analizar cuáles son aquellas variables como, variables del estilo mano de obra, directa e indirecta, variables del estudio costo productivo, pero bueno, dentro del costo productivo va a estar el costo de materia prima, va a estar el costo de la mano de obra que ya lo puse antes, va a estar el costo de los insumos, variables productivas como precio de venta, que puede cambiar, variables sensibles como cantidad de producción, y ahí tengo ya la idea de expandirme en el mercado. Yo analizo para un Q definido, pero pienso en la expansión cuando hablo en variables sensibles. Estas variables, precio de venta, precio de mercado, algunas son externas, otras internas, tasa del inversionista, que me dé menos o más. Digo, ¿qué hacen estas variables? Fundamentalmente, actúan sobre los indicadores modificándolos. Actúan sobre los indicadores modificándolos. ¿De qué manera los modifican? Muy poca variación de estas variables influye sensiblemente en el crecimiento o decrecimiento de los valores de los indicadores, de cualquier indicador. A esto se le llama variables sensibles.
las tengo que estudiar, las tengo que identificar en mi proyecto. Son los que me van a definir el éxito o el fracaso de mi proyecto. Son las que yo voy a poder mover dentro de ciertas estrategias del proyecto. ¿Ven? Eso es, son los criterios que... Bueno, todo lo que yo estoy diciendo acá, lo leen de Zapac Chain o lo leen del Vaca Urbina y deberían entender más o menos parecido o que ellos digan lo mismo. Pero son los criterios básicos de un proyecto. ¿Sí? No termina acá, la parte 2 viene con 3 partes, a veces las partes 2 no son tan buenas, ¿viste? Y la parte 3 hacen para ver si remontan un poco, ¿viste? Así como el marginal 5. Hicieron una historia con el marginal 1 y 2, la 3 y la 4 fue cualquier cosa y la 5 retoma la historia de la 2. Ya no entiendo cómo es, no va. Bueno, no importa. Es como con una película en Netflix, ¿no? Apenas la pones en Netflix te dormís a los 10 minutos. Bueno, parte 2 de esto lo veremos la clase que viene, pero la clase que viene también vamos a dividirnos con Guillermo de todos los proyectos que están trabajando y lo podremos dividir un poco. Ya nos vamos a dividir, hoy no creo, Guille, vamos a contestar preguntas generales hoy me parece. La clase que, en este curso por lo menos, la clase que viene dividimos grupos internos y externos. Yo siempre me quedo con los mejores proyectos, Guille, así que esta vez quédate vos con los mejores. ¿Cuál agarra? ¿Los pares o los impares? No, este año los impares. Está bien. No, porque el año pasado perdí con varios proyectos, no fueron tan buenos los míos. Entonces, me costó la interna de la cátedra y me costó. Vamos a ver si este año hacemos mejores proyectos trabajando y me parece que los impares van a trabajar mejor que los tuyos. Bueno, Londero, ¿estamos con esto? ¿Van entendiendo un poquito? De a uno contesten porque si no todo. Sí, ¿Se entendió algo, profe? El último se entendió. Sí, se entendió. Tampoco es para meterle tanta ficha de junta, ¿no? Por eso que lo dividimos en 3 partes. Ahora, la parte que sigue es otra cuestión. Estos puntos tienen práctico, entonces capaz que cuando veamos unos ejercicios se aclara mucho más rápido la duda de cómo se trabaja con esto, ¿no? Sí, y yo les debo el flujo de fondo operativo y financiero. Bueno, vienen estos temas, ¿no? Pero tengo que trabajar sobre eso fundamentalmente. Bueno, a ver, vamos viendo así, empiecen a hablar de a uno, no importa, si empiecen a hablar a ver cómo están con el tema de los prácticos, pudieron reunirse virtualmente por grupo, cómo están tratando de organizarse, porque esa es una parte difícil. Es decir, ya tenemos el grupo, ya tenemos el sector, el proyecto, estamos trabajando en el alcance y en la oportunidad, pero nos pudimos juntar virtualmente, obviamente. ¿Cómo se están moviendo en eso? Nosotros por lo menos todavía no, profe. Tenemos planeado, ahora bueno, estamos coordinando juntarnos, juntar más información, todo eso. Bien, sí, porque si no vamos a ir quedándonos... Sí, rezagado. Traten de buscar qué sucede. Después vamos a entrar a la dinámica del examen y no van a tener tiempo, se van a poner a estudiar y van a perder el foco de hacer consultas. Y lo ideal es tratar de aprovechar un poco las vacaciones para que avancen en ese punto, en el práctico. Profe, una consulta. Nosotros nos juntamos, más o menos vimos las unidades y dijimos qué información podemos buscar más o menos de cada lado. El problema es que no sabemos después qué vamos a hacer con esa información. Porque está bien, nosotros ahora buscamos todo, pero cómo vamos plasmando todo lo que encontramos. Porque son como unidades muy distintas. Por ejemplo, en la unidad 2, por ahí analizás todo el mercado, la competencia, y en unidad 7 analizás la mano de obra. Y no sabemos si tenemos que hacer como... No, pero ahora en los primeros, vamos a decir, unidades que vamos a ver es la 1. Ni siquiera vamos a ver el resto de las unidades. El proyecto contempla 3 entregas. La primera entrega, que será apenas volvamos a las vacaciones unos días, incluye, vamos a decir, el análisis macro, que es el estudio de oportunidad. Y después empezamos a desarrollar la unidad. La primera entrega incluye la 2,
no sé si la vamos a dividir de otra forma, pero normalmente incluye la 2, la unidad 2 de mercado. La otra entrega, la próxima entrega incluye la unidad 3, 4 y 5, o hasta la 6, y después la última unidad incluye la 7, 8, 9 y 10, Claro, normalmente. bien, esa ahí iba mi duda, para ver cómo estructuramos la información y cómo, o sea, qué hacíamos foco y cómo, digamos, Eh, encaminar el trabajo. Capaz que no le hemos enviado, no sé si en este grupo enviamos la guía de control, la guía para hacer los prácticos de la 1. No sé si Ricardo, Sí, sí, lo vos pusimos, está en el pusimos Telegram la guía de también. control y las tablas y es importante que no pierdan de vista también las guías de el manejo de la información y el porqué de cada una de las elementos de un estudio de viabilidad. Eso. Claro. Fíjense que el primera entrega, la primera unidad, tiene todo el requerimiento de esta primera entrega y ahí vamos a decir, ayudar a tener una guía de qué buscar. Bien, la verdad que no lo vi, Está perdón. bien, no hay problema, no hay problema. Bueno, Era evidente que estaba por ahí, pero por las dudas, si lo pueden compartir entre ustedes, Sí, está y, en Telegram, está. En el grupo por eso. de... está en Telegram. Yo les decía que está en Telegram porque no, no lo tenía como definitivo, como que tenía que pedir permiso por ahí si podía ponerlo ya como material definitivo y lo había puesto como material de borrador, que obviamente no va a cambiar mucho la historia, pero bueno, quería verlo un poquito más de ese lado. ¿Eh? Eh, yo Ya va a estar. quería, Sí, Ricardo, perdón. quería compartir con ustedes dos cuestiones. Eh, el BRICS, el BRICS habla de Brasil, Rusia, y acá lo tenemos más abajo que es BRICS. Países BRICS son Brasil, China, Rusia, Rusia. India, China y Sudáfrica. Por eso es BRICS. Bueno, ¿qué son los BRICS? Son los países emergentes y el BRICS, que son países en vías de desarrollo y están impartidos por la Global Business School. Ya, pueden leer las dos cuestiones acá. Países emergentes dice que la clasificación no son países en vía de desarrollo y no han alcanzado el estatus de país desarrollado. Sin embargo, es una definición demasiado relativa y que en el mundo genera confusión ya que hay consenso, no hay un consenso nacional entre países emergentes. Sino. Una economía puede ser considerada como emergente cuando tiene las siguientes condiciones: riqueza en materia prima y recursos, como nosotros, fuerte industrialización, número creciente de trabajadores jóvenes, estabilidad política, fuerte inversión extranjera, fuerte crecimiento de consumidores locales, influencia política y económica de los países de espacios similares. Rusia, por ejemplo, carece de gran estabilidad política y sin embargo es considerado como país BRICS. Egipto es considerado como mercado emergente, pero tampoco tiene estabilidad política desde la primavera árabe del 2010. Lo más importante, excepto casos como Argentina o México del espacio económico latinoamericano, bueno, pueden leer esto, pueden leerlo, pero no lean de páginas cualquiera, lean de páginas interesantes. Por ejemplo, el 24 de junio de este año, ahora, todos los junios se pasa, ¿no? Se definirá si esto es de Infobae, definirá si Argentina desciende de categoría y pasa a ser mercado frontera. Mercado frontera. ¿Sí? Y ahí dice, ¿por qué explica mercado frontera? Se publicarán los 24 de junio, pasa a ser de emergente a fronterizo, las consultas están dadas por... ¿Y por qué? El duro control de capitales, la baja calidad institucional, condenaría a Argentina a ser un país fronterizo. De esto estamos hablando. La categoría de fronterizo desde el 2009, que había caído y permaneció hasta el 2018. 2019 y 2020 fuimos países emergentes y ahora podemos volver a caernos. Cuando el mercado argentino fue recalificado para ingresar, o sea, China, India, Taiwán, Brasil, Sudáfrica y Rusia son emergentes. Cuando el mercado argentino fue recalificado para ingresar a esta élite,
se incorporaron al índice 8 compañías locales. Hoy solo quedan 3. YPF, Globant, y acá está la otra que me había olvidado, Adecoagro, que ingresó en reemplazo de Telecom. Bueno, sigamos leyendo ustedes, a ver si les gusta por qué y cómo son estos desarrollos. O sea, no es, dice, las acciones argentinas pasarían a convivir en un mercado del estilo Vietnam, Marruecos, Bangladesh, Kenia y Kazajistán. Es decir, el país tiene chance de convertirse en cabeza de ratón, ser lo primero, el primero de todos los que están en el final. Pero antes era cola del león, era de los últimos países, era de los últimos países que estaban como emergentes. Estaba bueno, porque tenía una presencia del 0,3 del índice en regulaciones, del índice de acción que ponen a estos países. Ahora, ¿cuál es el problema? Las regulaciones cambiarias, la baja calidad institucional, hacen que Argentina hagan abandonar el punto de país emergente. ¿Estamos bien? Digo, cuando lean, y esto es fundamental, cuando busquen información, leamos información de lo que estemos hablando. Entonces, ¿por qué no vienen las inversiones de Argentina a Argentina? ¿En el 2019 o en el 2021? ¿O en el 2018 o en el 2021? Digo esos dos países, esos dos momentos, porque son dos momentos de sectores políticos diferenciados. Aunque tengo mis cuestiones también, ¿no? Porque en términos económicos, todos terminan diciendo utilizando las mismas herramientas. No tan contradictorios uno con otro. Pero bueno, digo, lean esto para entender y formarse criterio. Criterio con fundamento técnico, no criterio sin fundamento técnico. Profe, una Sí. consulta del grupo 5, estamos con biocombustible. Le quería consultar, primero que nada el rubro, para dejarlo bien definido, que por ahí no teníamos dudas si era energía o combustible. Segundo de la Secretaría de la Nación, encontré que era dentro de energía, hidrocarburo, biocombustible. ¿Está bien trabajarlo así? Así está bien trabajando. Y Bien. acordate que si sale la ley, volvemos todos para atrás. Y no importa. Sí. ¿Eh? Venimos como una amenaza con eso. Sí. El alcance me daba duda, porque viendo los pasos que daba a seguir la primera parte, es como que finalizás eligiendo el producto dentro del sector. Y me da duda porque cuando definimos el alcance es como que ya tenemos el producto y decimos si queremos ser nacional, internacional, darle al sector agrícola, a todos los particulares. Me hacía duda ahí. Vos vas a fabricar biocombustible y vas a vender biocombustible. El tema es definir tu mercado de venta. ¿Qué biocombustible vas a hacer? Soja, dijo. No, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo que vamos a hacer de producir y vender o solo vender eso? Claro, ¿No? porque ¿De qué? ¿Cuál va a ser ¿De qué? tu biocarburante? A Claro. base de eso. Estábamos viendo las alternativas de eso. ¿Pero biodiesel o vas a hacer derivados de alcoholes? No, de biodiesel. Biodiesel, listo. Sí, no alcohólicos, dale. No, y un alcance por ahí de venta, eso queríamos ver que nos recomendaban por ahí, porque podía ser surtidores distribuidos en puntos estratégicos para uso agrícola o para uso agrícola y particular. Estábamos con esa duda de qué cantidad vender para ver si también exportamos o no. No, vos tenés que definir en qué línea vas a vender. ¿Vos vas a poner tu propia estación de servicio? ¿O vas a vender según la ley a estaciones de servicio? ¿O a distribuidoras de combustibles? ¿Cómo nos ubicamos ejemplo, la ministro? Le vas a vender, qué sé yo, a YPF acá en Montecristo. Vos. Bien. Todo Vos le eso vas a vender al quería- distribuidor de combustible, Claro. no vas a tener tu estación de servicio.
La ley marca un 5% al distribuidor. O sea, el que comercializa puede cortar 5%. O sea, tenés dos mercados, el que lo, vamos a decir, que lo destila, o como decía Ricardo, al consumidor final, y vos vas a poner una estación con ese corte. Tendrás que hacer un acuerdo con algún tipo de marca, puede ser una línea blanca. Bien, bien, bien. Porque había mucha información de eso y le quería adecuar a esto de si se exporta o no, con los años también tratar de actualizarla. Y bueno, por ahí no supera del 2018, en eso estábamos. Bien. Escúchame, Gaspar, a ver, porque vos entiendes, se cree claro, el biocombustible puramente puramente bio está prohibido, o sea, no hay ningún directo, 100% bio. No, leímos que lo leen y lo mezclan. Claro, no, Sí. pero, a ver, ¿se puede hacer funcionar un vehículo puro? No. Incluso hubo un problema con eso. Claro. Vale. Entonces tu mercado es sí o sí, vamos a decir, asociarte con algún tipo de petrolera. Perfecto. Por otro lado, la ley, la 26093, habla de la prórroga hasta el 31 de diciembre del 2024 del régimen de promoción para la producción de biosustentables. Y habla de que el biodiesel de soja tiene que estar diluido en el gasoil al 10%, y el etanol de caña de maíz y de maíz y de caña al 12% en la nafta. Eso se va, y hay el sector necesita y argumentan al menos un 40% para operar. Hay 30 pymes de biodiesel en Argentina en crisis y 10.000 empleos en riesgo. Esto búsquenlo en la CEPREP. ¿Están tomando nota? Sí, profe. CEPREP es la cámara que agrupa a todos los productores pymes regionales de biocombustible. Se llama así, Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible. En MINEM buscamos también, después se nos derivó otra, porque fuimos viendo varios trabajos y con esa bibliografía nos íbamos a buscar. Hay mucha información. No, sí que hay muchas, sí, yo estoy leyendo, esto no está tan actualizado, finales del 2020, pero lo que le leí recién. Pero bueno, hay que ir buscando información también real, pero posturas. Bárbaro, profe. Bueno, un poco era eso lo que estábamos trabajando también para comentar. Está, pero vos ya tenés 10.000 puestos, 31.